Vos sabés que en Barrio Parque Vélez Sarsfield, un barrio que cuando yo era niño era medio caté, digamos, y pegado estaba Barrio Suárez, que era un barrio muy humilde, Ajá. pero mucho mejores jugadores de fútbol los pibes de Barrio Suárez que los de Parque Vélez Sarsfield. Y yo era buen jugador de fútbol y entonces integré el equipo de Barrio Suárez. Y Ah, jugábamos mira. y se armó un campeonato en Bella Vista, de donde es tu familia. Todos somos Todos los nacidos Brizuela ahí. en Bella Vista. Y había que ir a jugar de noche. Y mi padre, que era médico, priorizaba absolutamente el tema del estudio y el fútbol era como una actividad absolutamente marginal, cuando yo en realidad lo que quería era ser futbolista. Así que me escapaba de noche de mi casa. Estamos hablando de un Jorge de cuántos años. 10 años. Oh, A los 10 años me escapaba de mi casa para ir a jugar al campeonato de fútbol infantil nocturno que se hacía en Bella en Vista. Bella Vista. Sí, y el encargado del equipo era un señor que tenía una moto con, con caja, una moto con caja, Sí, una sí, sí. zambreta de esa. Sí. Entonces nos subía todos los pibes ahí, partíamos para jugar al fútbol nocturno en Bella Vista y siempre recuerdo que como había subidas y bajadas, Sí, en señor. ese momento cuando había que subir teníamos que bajarnos y empujar la zambreta para llegar. Del hombre. ¿Te acuerdas por casualidad quién era ese buen señor? No Que recuerdo el le- apellido, pero sí recuerdo esa. Porque hacen falta hoy por hoy Claro, esos hombres que dejaban todo sí, para sí, llevar generalmente los chicos de los otros así a es, jugar. así es. ¿Y podrías vos desmentir ante el gran público que Bellavista es un barrio peligroso de noche? No, no, para nada, No lo podés absolutamente, desmentir. absolutamente para nada. Después, vos sabés, Vichy, que terminando la primaria, Sí. voy a contar algo que pocos de mis allegados conocen. ¿Colegio? Bueno, en la primaria lo hice primero en Barrio Matienzo, que fue donde vinieron mis padres, el primer sitio en Barrio Matienzo, y ahí iba a Ajá. la escuela municipal. Ahí ya empecé a mostrar, además de mis habilidades para el fútbol, mis habilidades para leer y escribir. Mi padre era un gran lector con una gran biblioteca, y yo solía ganar los concursos de redacción de las escuelas. ¿Tá? Ajá. Incluso viajé a Rosario porque escribía sobre Belgrano, en fin, en primaria te hablo. Después nos trasladamos a Parque Vélez Sarsfield y cuando estoy terminando la primaria en el Parque Vélez Sarsfield, se me cruzó que quería ser marino. Soñaba con ser marino. Popeye Zapata. Así es. Y me fui al centro de Córdoba. En esa época un chico de 10, 11 años podía tomarse un ómnibus de cualquier barrio y venir al centro de la ciudad de Córdoba. Tranquilamente. Y me fui a la delegación naval. Entonces me explicaron que para entrar a la escuela naval, para la carrera de oficiales, tenía que hacerlo a partir del tercer año del secundario. Y yo estaba por entrar al primero. Y bueno, le insistí porque tenía esa supuesta vocación de marino y me dijeron, pero está la posibilidad del liceo naval, que es el igual que Ajá. el liceo militar, pero el liceo naval. El liceo naval Almirante Brown en Río Santiago, en la provincia de Buenos Aires. Eso te iba a decir. Había que Pasan, mudarse. sí, pasando la Plata. Me inscribí sin decir absolutamente nada en mi casa. Y un día tocan el timbre, un oficial de la Marina pide hablar con mis padres para ver si efectivamente ratificaban la decisión de Jorge Zapata de ingresar o pretender Claro, ingresar, claro. porque había un examen de ingreso, al Liceo Naval Militar en Buenos Aires, para lo cual tenía que irme a Buenos Aires y tenía Obviamente. 11 años. Ahí se sorprenden mis padres que no tenían idea de De tus todo, proyectos. de mis proyectos. Y bueno, finalmente acceden, por supuesto. Rindo el examen de ingreso. El examen de ingreso duraba una semana. Me fui a Río Santiago una semana
para rendir todos los días, distintos, incluso test psicológicos, etcétera. Rindieron alrededor de 5.000 pibes de todo el país, incluso de algunos países de Latinoamérica, y yo entré en el número 18, con gran pesar, Qué- porque solo los 5 primeros tenían beca, y para mí era muy importante la beca, porque significaba un costo para esa época vivir en Buenos Aires. Correcto. Ojo, interno en el Claro. Liceo Naval. No tenía familia, nada. Nada, nada. Así que entré al Liceo Naval Almirante Brown en Buenos Aires, una de mis mejores experiencias que jamás olvidaré, que me marcaron la vida. Y bueno, así transcurrí un año con esa experiencia y cuando vuelvo para las vacaciones de verano, al año siguiente debía regresar a continuar el segundo año del Liceo Naval. Claro. Y bueno, fueron tan buenas esas vacaciones que pasé en Córdoba que dije, no vale la pena tanto sacrificio, porque un chico de 11 años viviendo solo en Buenos Aires, en el Liceo Naval estábamos internos y salíamos los sábados al mediodía y teníamos que regresar tomando el tren en Constitución el domingo a la noche. El rayo de sol. El rayo, no era el rayo del sol, el que iba de Constitución, pasando La Plata, pasando por Avellaneda, La Claro. Plata, Quilmes, etcétera, y llegaba a Río Santiago. Pero fue una gran experiencia. Después de ahí vuelvo y ya rindo la equivalencia para pasar a la Escuela de Comercio Manuel Belgrano, aquí en Córdoba. Así que tuve muy buenas escuelas, tanto en la primaria, en Barrio Matienzo, como la Escuela de Parque Vélez Sarsfield, como el Liceo Naval de Río Santiago y como la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano en Córdoba. Y para ese sueño de ser marino, ¿alcanzaste a subirte a una embarcación, a algo en el mar argentino? Bueno, una de las actividades deportivas que teníamos en el Liceo Naval es justamente la navegación en pequeños veleros llamados el modelo Penguin, ¿no es cierto? Y sí, navegábamos mucho, pero además en Río Santiago está el Liceo Naval, ahora ya han modificado todo, pero en esa época se cruzaba un puente y se pasaba a lo que era la Escuela Naval. Entonces, un cadete del Liceo Naval, en mi caso, que yo, como había entrado número 18, mi número era el 518, el cadete de la Escuela Naval, que eran mayores y ya eran para Ajá. oficiales, apadrinaban por su número. Bueno, y el cadete de la Escuela Naval que me apadrinaba a mí era tripulante, uno de los tripulantes del yate Fortuna, con el cual, el yate maravilloso, con el cual la República Argentina competía mundialmente en todos los campeonatos de yates de todo el mundo. Entonces, a veces, cuando había alguna navegación de fin de semana, me invitaba a quedarme y yo como grumete me quedaba y navegué en el yate Fortuna. Algo que era para un pibe de esa edad como Inolvidable. jugar la final del mundo en Dubái. Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de Sucesos en Contexto. Este nuevo contenido de la radio que hoy nos damos el gusto y el lujo. No, el lujo es otra cosa, es amanecer y todos los días abrir los ojos. De hacerlo en los estudios de Audiovisión, en donde vive el canal ZTV, donde gentileza de nuestro entrevistado de hoy, el señor Jorge Zapata, el ingenioso hidalgo de la televisión. Le hemos puesto a la nota, vaya a saber uno por qué. Gracias, Jorge. No, a vos, muy generoso de tu parte, Vichy. Y para los que doctor vienen- Vichy, doctor. Sí, el Doc doctor Vichy. Doc Vichy. Y para los que dicen, che, ¿dónde quedaba o dónde queda Parque Vélez Sarsfield? Vélez Sarsfield al 3000, frente a, o más o menos cerca de donde está el nuevo hospital materno-infantil, donde estaba el Pablo Pisurno, donde está el hospital privado. Un barrio que para los 50, para los 60, era como de gente de mitad de tabla para arriba. A Yo donde diría había... de mitad de tabla, muchos profesionales. Eso te iba a decir. Allí fue el doctor Zapata, tu padre, Sí.
con una familia que cómo estaba constituida. Bueno, nosotros somos 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres, y, y mi padre, médico, se jubiló como director de hospital, fue médico sanitarista, hizo el Ajá. doctorado en salud pública, era un hombre muy culto, muy instruido, muy leído, y tenía una predilección para que sus hijos estudiaran. Es más, eh, nos había condenado que teníamos que entregarle el título. Condicionado, No, digamos. condenado. ¿Por qué? Porque yo fui el único de los 4 que no le entregó el título. Papá, médico. ¿Y tu mamá? Y mi mamá era la que llevaba el hogar, llevaba a los hijos, ¿Eh? se quedaba hasta tarde, a veces de madrugada, para que estudiáramos, para que hiciéramos los deberes. Como el dinero era escaso, Ah, mira. nos cosía hasta la ropa, los pantalones, para que no nos faltara. En fin, se ocupaba, como en esas épocas, las madres de que no le falte nada a un hijo y que estén todos excelentes. Por supuesto que también me acompañaba en los actos escolares, Claro. sobre todo porque toda la primaria fui abanderado del colegio, ¿no es cierto? Y para tanto para mi madre como para mi padre fue, por qué no decirlo, una satisfacción, ¿no? Así fue la historia. ¿Y qué pasa con el hijo del médico que soñaba ser futbolista, que luego quiso ser marino? eh, en un momento se anota en la escuela de información y quiere ser periodista. ¿Qué pasa en ese ¿Cómo? licuado? Te comenté que siempre tuve afición por leer y escribir. Es más, de niño, uno de los libros que fue mi libro de cabecera, de niño, de joven, de adulto y de viejo, lo sigue siendo, y Ajá. tengo el mismo texto, el mismo libro, que lo sigo releyendo cada tanto, es El hombre mediocre de José Ingenieros. Eh, yo accedía a una biblioteca de adultos por la biblioteca de mis padres, así que lamentablemente me perdí mucho de la literatura infantil de la época, pero pasé por encima de eso. Cuando dejo el Liceo Naval, traslado a la Escuela de Comercio Manuel Belgrano en Córdoba, ¿no es cierto? Y aparece una oportunidad de un trabajo en una agencia de noticias en Ah, Córdoba, que era la corresponsalía de la agencia Telam. ah, En esa mira, época la agencia Telam era de una relevancia nacional de primera línea, muy ¿no es importante. cierto? Es más, todos los informativos del país decían con noticias de la agencia Telam, Locales ANSA, Franpress, propias. Reuters, DPA y Associated Press. Sí, Bueno, señor. la agencia Telam. Y necesitaban un cadete. ¿Qué era un cadete? Igual que ahora, el que limpia los baños, el que limpia el piso, el que hace los mandados. Y ahí fui y me presenté, 14 años. 14. Me tomaron y tuve una gran suerte, que los periodistas de aquella época, de la agencia Telam de Ajá. Córdoba, no eran muy afectos a llegar temprano. Ah, mira, Entonces había que pasar las primeras noticias de Córdoba por las teletipos de esa época. claro. Entonces, bueno, ni lerdo ni perezoso, me sentaba yo en las teletipos y empezaba a pasar noticias siendo cadete con 14 Y años lo que vos escribías rebotaba en todas las redacciones del país. en todas las redacciones del O país. tenía un filtro No, en Buenos bueno, Aires. sí, obviamente, que había un filtro en Buenos Aires, sí, pero, ojo, también yo lo que hacía a esa edad eh, era producto de la enseñanza de los periodistas Claro. profesionales de la agencia Telam. Así que bueno, ahí comenzó la carrera en el periodismo, cruzando la agencia Telam, que estaba en la calle Maipú, en diagonal, media cuadra, estaba LB2. Maipú 66. Y cada tanto en LB2 se le rompía o se le cortaba la señal de la teletipo. Entonces me llamaban y me pedían para que le acercara los cables, porque la teletipo estaba permanentemente entrando con papel y Sí, con señor. noticias. Había que cambiar el rollo de papel nada más.
ni lerdo ni perezoso, yo les seleccionaba material para los informativos del LB2, me cruzaba y le llevaba lo que se llamaban los cables que en realidad era el Co- papel con, Llega un cable urgente, con ¿te noticias. acordás? Hasta que el jefe informativo de LB2 de esa época, Albérico Mansilla, Ah, mira. ¿sí? Un gran poeta, escritor y periodista también, me ofrece trabajar en el informativo de LB2. Así que ahí me sumo al informativo de LB2. A esta altura, estamos hablando de 15 años, Vichy, ya estamos adentro del Adentro. periodismo, hasta los Para, flecos. para los que están viendo la nota en Sucesos TV, nuestro canal de YouTube, estamos en los estudios del dueño de casa, el señor Jorge Zapata. Y para los que están escuchando en la 104.7, sí, es el ingenioso Hidalgo, señor de la TV, como nos hemos permitido titular la nota, en un programa que se llama Sucesos en Contexto. Para esa época, Jorge, ¿qué pasaba en el país? ¿Quién gobernaba? ¿Qué pasaba en Córdoba? Teníamos 3 diarios, teníamos 4 radios. Había una movida periodística importante, había periódicos, había una radio informativa que era líder, no solo en Córdoba, sino a nivel de todo el país, que era Radio Universidad, Radio Universidad. y que era la aspiración de los jóvenes periodistas, Sí, señor. entrar a Radio Universidad. Yo no sabía cómo hacer para dar un paso más y llegar a Radio Universidad, que era la Ajá. líder de noticias a nivel de la Argentina. Hasta que alguien me dice que un señor muy influyente en Córdoba, el señor Kaplan, que era el corresponsal de Clarín en Colón y General Paz estaba Clarín, Claro. ¿no es Sí, sí, cierto? Me sí. dicen que él tenía mucha influencia en los medios de comunicación. Estamos hablando, supongo yo que habría sido gobierno de Lanuse a nivel nacional. 70. Y pibe aún, me atrevo y voy a la oficina de Kaplan en Clarín y le digo que quería ingresar al servicio informativo de Radio Universidad. Hablamos un poco, le explico lo que hacía, mis conocimientos, mis pocas experiencias, mis ambiciones, mis sueños Eh, en el periodismo. Después que termino todo, Kaplan me dice, dése vuelta. Me doy vuelta y me dice, ¿qué dice ahí? Y había un cartel que decía Clarín. Y me dice, esto es Clarín, usted se ha equivocado. Usted me está pidiendo trabajo, no para Clarín, sino para Radio Universidad. sí. Esto es Clarín. Discúlpeme, pibe, pero se equivocó. Me largo en banda. Me vuelvo con cierta vergüenza por tremendo error. ¿Cómo le puedo haber errado así? ¿Cómo le puedo haber errado así? Y al día siguiente me llamaron de Radio Universidad. Y mi Mirá. primer jefe fue Santiago Pérez Gaudio. Radio Universidad estaba en el pasaje Muñoz. ¿Dónde estaban los pescaditos? Eso, primer piso. Sí. Y el primer día de trabajo me mandan a buscar una noticia o algo por el estilo, bajo hacia el primer piso y por el balcón del primer piso se asoma Santiago Pérez Gaudio, Jorge Pérez Gaudio, maestro del periodismo cordobés, Sí, señor. y desde el balcón me grita la primer frase Registrás. que registro hasta el día de hoy. Pibe, los periodistas no caminan, corren. Mirá. Así debuté en Radio Universidad y de ahí, bueno, ya el camino se hizo fácil. Estuve en el Escarabajo, en el programa El Escarabajo de Radio Universidad con Claudio Salinas, Mabel López, Lopresti y Beto Esquinazzi, que fue un Ajá. programa exitoso. Y bueno, paralelamente ya estaba haciendo móviles para Canal 10 también, para el informativo. Tenemos fotos tuyas de movilero. ¿Hiciste calle algún tiempo, mucho tiempo? Mucho, mucho. ¿Y te gustó? Sí, sí, me fascinaba, sí. Además era un desafío permanente, es decir, el desafío todos los días de llegar sin nada para cubrir, sin Sí. nada planificado, sin
muy poco planificado, salvo que hubiera alguna visita importante. Entonces era un desafío. Tengo que confesar que dentro de mis pecados está el de ser un obsesivo trabajador. Así que bueno, es decir, cuando la media de un mobilero de esa época, en realidad no eran Sí, mobileros, eran cronistas, eran de 3 o 4 notas, yo nunca bajaba de 10 notas. Y salí a la calle porque ahí aprendí que cualquier persona que un movilero encuentre en la calle es nota es nota. y que dependía del periodista. En esa época, Vichy, también te quiero marcar algo que me parece importante, sobre todo para los nuevos pibes del periodismo. Había un escalafón y una carrera. Aspirante, archivero, reportero, cronista, redactor, jefe de sección, prosecretario, secretario, secretario general y director. Sí, Y había que hacer todo ese espinel y toda esa carrera. Es más, en esa época, hasta que vos no llegabas a la categoría de redactor, no podías usar nunca en una noticia un adjetivo calificativo, porque los maestros que yo tuve en esa época en el periodismo decían que para calificar había que tener una trayectoria, una carrera, una experiencia. ¿Tá? claro. Incluso se era tremendamente cuidadoso en el uso de los nombres. O sea, cuando yo escribía una noticia y ponía un nombre, Vichy Brizuela, no sé, ganó un premio, el jefe me decía, tiene 3 fuentes diversas que certifiquen que este premio lo Claro. ganó Vichy Brizuela. O sea, para emitir el nombre, nominar cualquier noticia, había una exigencia importante. Hoy se tiran nombres, se dice todo, se Sí, califica absolutamente todo, ¿no? Jorge, ¿y en qué momento de ese contexto llega el amor, llega el anillo, este, y cómo calza eso con tu carrera en ciernes? Bueno, no dispuse de mucho tiempo ni de mucha afición para la festichola, para la joda, para la vida nocturna. Ajá. Es decir, sinceramente, fui absorbido mucho por la profesión. Ojo, me faltó decirte que en el medio empecé a estudiar abogacía. Ah, mirá, Y bueno, como no podía hacer el cursado habitual porque tenía 2 empleos, ¿no? Estaba en la agencia Telan y en Radio Universidad y Canal 10. Así que iba a clases a la noche, la última hora de eh, la noche y los sábados. Así que no me quedaba mucho tiempo para la festichola. Pero bueno, un día me presentaron a una chica, este, debutamos la primera salida, por supuesto, en Keops. Este, ¿de quién eh, estamos hablando? Me presentaron una chica. Me presentaron a una chica. Fuimos, primer salida a Keops. Bueno, no resultaba atractivo en ese momento ser periodista, Claro. ni salir en televisión. O sea, no era un Un elemento gancho adicional, ganador. no era un plus, Claro. digamos. Pero bueno, pero sí era un plus a nivel familiar, un pibe que estudiaba y trabajaba y que Sí, tenía sí, sus sí, sí. propios ingresos, hablaba de una supuesta responsabilidad Sí. y un supuesto proyecto de vida. Este, bueno, nos conocimos y para hacerla corta la historia de amor, a los 6 meses nos casamos. ¿La Y podés nombrar, por favor? sí, se llama Pichi, no Vichy, sino Pichi. O sea, vos le pedís el documento y dice Pichi. No, dice Miriam Marta Santos. Este, All the life, toda la sí, vida. toda la vida. Hasta el día de hoy hemos estado juntos, con solo 6 meses de noviazgo. Fue un casamiento Sí. rápido, lindo. Eh, Nos casamos y a los 9 meses de casado vino nuestra primera hija, hoy abogada, que vive en Calafate
y nos ha dado dos hermosas nietas. Luego vendría la otra, que es arquitecta y también vive en Calafate y nos ha dado un maravilloso nieto. Mirá. ¿Y pudiste cumplirle el sueño a tu viejo de llevarle algún título? No, me costó mucho porque sé que lo esperaba, no terminé la carrera, tomé la decisión de que no debía recibirme de abogado porque corría el riesgo de ejercer la abogacía, cosa que no quería. La abogacía, y acá voy a meter un tema que en el ambiente periodístico puede no caer tan simpático. Si yo tuviera un hijo que quiere ser periodista, le recomendaría dos carreras, o letras o abogacía. La carrera de abogacía, todas las materias de abogacía sirven para el periodismo. Sí, El sí. derecho penal, el derecho comercial, el derecho laboral, el derecho internacional, el derecho público, el derecho todo, Sí, 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 absolutamente sí. todo, y el manejo del lenguaje, ¿no es cierto? Todo eso sirve para el periodismo. Y también la carrera de letras. Fíjate vos que dos de los grandes periodistas que trabajaron conmigo en Audiovisión, y de los que yo aprendí tanto, fueron Miguel Claria y el Beto Esquinazzi. Los dos, Miguel Claria y Beto Esquinazzi, licenciados en letras. ¿Está claro? Está claro. Entonces, yo, mal que pese a quienes nos están escuchando, si tuviera que recomendarle a un hijo o una hija que quiere ser Sí, periodista, le diría estudia letras o abogacía. No le diría que estudie ciencias de la comunicación. qué notable. Eh, Sí, yo en mi caso, si me das la oportunidad, yo le recomiendo un roce y un paso por la universidad, cualquiera fuera la sí, carrera. sí, sin duda, Creo que, sin duda. que es algo Imprescindible. muy nutritivo, aunque después no ejerzas o te toque otro trabajo, pero pasar por la universidad es algo que a la vida de una persona le viene bien, fuera cual sea la carrera. Así es. Estamos con Jorge Zapata. Eh, la mayoría de la gente lo define como productor de televisión. Eh, en los SRT, ¿sufriste censura? Bueno, Viste que está sí, por estos días un poco en el tapete, sí. censura previa, libertad de expresión, libertad de prensa. eh, Dentro de mi carrera en los SRT, que la podría dividir en dos etapas, mi carrera como empleado de los SRT, que fue de adolescente joven hasta determinada edad, después me echaron de los SRT, fui despedido de los SRT, y después que vuelvo a los SRT como productor independiente. ¿Por qué te echaron? Me echaron en la época de la dictadura de Videla. Me mandaron el telegrama un 31 de diciembre, o sea, Sí, sí, sí. a fin de año me mandaron el telegrama de despido que decía por subversivo. En esa época esa palabreja podía significar la muerte, la desaparición o la cárcel. Bueno, pero sin duda a mí me significó no conseguir trabajo, me consiguió ser rechazado en todos lados, me significó tener que sobrevivir buscando siempre dentro de la profesión, Claro. tareas fuera de la provincia de Córdoba donde no me conocieran, y me significó cargar siempre con una cruz injusta. Primero, de la injusticia de ser despedido a pesar de ser un buen trabajador. Segundo, por el calificativo de subversivo, Subversivo. que no lo era y que me hubiera gustado serlo. Es decir, en el fondo, y te voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajaba en la agencia Telan, viene el Cordobazo. Entonces salgo a recorrer las calles del centro de la ciudad y bueno, yo era un adolescente y por lo tanto no entendía muy bien qué estaba sucediendo, no tenía la visión de un adulto Claro, de claro. qué se trataba ese Esa movimiento, esa revuelta. revuelta del Cordobazo. Pero lo cierto es que había tiros, había gases, había manifestantes, había estudiantes universitarios, había, en fin, Miles policías, de obreros obreros, viniendo. gritos, corridas, Sí, sí, movimientos, sí. bueno, y gente que iba para un lado, gente que iba para el otro.
En una de esas corridas, en la cual yo también corro, ¿no es cierto?, me sucede algo que no lo he podido descifrar hasta el día de hoy. ¿Qué fue? Levanto una piedra y tiro la piedra contra el cartel de una multinacional de neumáticos, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Te juro, Vichy, que nunca supe por qué tiré la piedra, Claro. nunca supe para qué tiré la piedra, nunca supe ni siquiera si le pegué o no al cartel, pero tiré esa piedra en el Cordobazo. Y además me ha marcado hasta el día de hoy, sin respuesta, porque no tuve ni tengo respuesta a por qué lo hice, pero además que fue el único hecho de violencia que tuve en toda mi vida. Nunca jamás tuve ni siquiera agarrarme a trompada, ni pelearme por ahí. Jamás tuve un hecho de violencia que no sea esa piedra que tiré en el Cordobazo sin saber por qué lo hacía. ¿No lo has tratado en terapia? No hice terapia y me he resistido. No puede ser. Equivocadamente, seguramente. No, disculpe. Terminando en mente, quienes equivocadamente y seguramente. Quienes conocen a Jorge Zapata dirán, ¿cómo que no ha hecho terapia? No. Vos sabés que yo Tengo muchas negaciones en la vida. Así como he adquirido muchos conocimientos de las cosas que me han interesado, así he desconocido muchas cosas. Si vos me pedís que en mi casa yo te sirva un café, soy incapaz de hacerlo. Si me preguntás dónde están los tenedores en mi casa, no sabría decirte. Yo me quedé pensando O sea, son negaciones, ¿no? ¿Por qué saliste número 18 en el ingreso al Liceo Naval? Y creo que el examen psicológico debe haber jugado. Sin duda. Sin duda. Es más, de paso te comento como anécdota. Había 5 divisiones de primer año, ¿tá? Y esos test psicológicos los utilizaban también para después armar los chicos que iban a cada una de esas divisiones. Ojo, en esa época el Liceo Naval, que era, a mi entender, una réplica del Liceo Naval de Inglaterra, muy de alta alcurnia, casi te diría, en esa época o para esos tiempos, un instituto aristocrático. Elitista. No elitista porque era muy democrático en cuanto al sistema, en cuanto a la educación. Claro, pero un chico de Bella Vista no podía llegar ahí. Sí, yo era de Bella Vista. ¿Vos decís que sí? Sí, y yo llegué ahí, sí podía llegar. Pero mi gran amigo y compañero en el Liceo Naval se llamaba, para que tengamos en cuenta de qué se trataba, Juan Ignacio García Quiroga Arauz de la Madrid. Y del otro lado el gordo Guido, hijo del presidente Guido. Y en el asiento del frente, Barrientos, hijo del presidente Barrientos de Bolivia. El Liceo Naval era un instituto para esos tiempos, pero además de un nivel de exigencia intelectual impresionante y de una amplitud mental tremenda. En primer año del Liceo Naval de la Armada Argentina, nos hicieron leer a Marx y nos hicieron estudiar el Manifiesto Comunista. Y aclaremos ya que el programa se llama Sucesos en Contexto, que vivíamos como una suerte de perinola, gobierno democrático, gobierno militar, gobierno democrático, gobierno militar, y eso también tenía mucho que ver con los lugares donde se estudiaba y con los medios, porque seguramente entraste a los SRT con un director civil y después pasó uno que podía ser teniente o... Coronel, me tocó un coronel. Comodoro. No, me tocó un coronel que... ¿Y ese fue el que te mandó el telegrama? Sí, era un coronel muy bruto, coronel Bilbao, voy a dar el nombre, Sí. que sin embargo en los SRT se lo recuerda muy bien. Ah, mira. Fue el que me despidió a mí y me echó por subversivo injustamente. Solo una bestia, un animal me podía echar a mí, uno de los grandes trabajadores que había en esa época en los SRT, y me despidió por subversivo. Pero en los SRT se lo recuerda muy bien porque fue la gestión donde mayores utilidades económicas generaron los SRT. Tan es así que con el ingreso, al finalizar uno de esos años,
con el ingreso que se habían producido en Radio Universidad y Canal 10, los SRT se lo dieron a la Universidad Nacional para que iluminara la ciudad universitaria. No, Así me que decís, se lo recuerda bien a este señor coronel, a quien obviamente yo detesto porque me arruinó buena parte de mi vida y de mi existencia. a partir de ese despido por subversivo. Sí, te cuento... Para, no me digas dale. que tenés todavía el telegrama. Sí. Eh, te ataca te ataca la depresión, te metes debajo de la sábana a llorar. No, no, para nada, para nada. Salí adelante, en alguna parte de la charla hablamos de Pichi. Pichi fue la compañera que me siguió en todos los padeceres que la profesión me fue poniendo en el camino. Pero cuando vuelve la democracia, Espera, sí, discúlpame. eh, Mucha gente tiene una imagen tuya media monolítica, más o menos como la que tenían de mi papá, sí. de un tipo involteable. Pero creo que hay mucho sostenimiento desde el lado afectivo. Por eso quería, tan importante como ha sido la Yaya, mi mamá, para mi viejo, creo que la Pichi se lleva una buena parte de la contención de... Me acompañó absolutamente en todo, absolutamente en ¿No todo. guardó un poco de plata en aquel momento bueno? No, no, es más, vivíamos en una casa humilde, casa de trabajadores, casa de plan de vivienda en barrio Don Bosco. Cuando llega la democracia, Sí, este, el nuevo director de los SRT me llama por teléfono y me dice, ¿te gustaría venir a verme porque he encontrado el legajo tuyo de los SRT? Me gustaría que lo conversemos. qué Me raro voy que a lo ver. hayan dejado porque esa Sí, gente era de llevarse. no, dejaron el legajo. Voy a los SRT, saca el legajo mío, ya en democracia, principio de democracia, me lo muestra, ¿no es cierto? Y era un informe de inteligencia sobre mi persona, sobre Sí, mi sí, 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 actividad, sí. ¿no es cierto? Es decir, daba risa. Tanta risa daba y tan Absurdo. absurdo era y tan Es mentiroso que además era. que había que justificar. Sí, tan mentiroso era que hasta el día de hoy me permite a mí decir que los servicios de inteligencia y los espías que tenemos en los distintos servicios de inteligencia, de la policía, del ejército, del Estado, no sirven para nada. Son espías de cuarta. El informe de inteligencia mío era para cagarse de risa. Absolutamente mentiroso, falso. En fin, Claro. incluso involucraba hasta mis Ujú. amistades periodísticas atribuyéndole ideologías inexistentes. Era un absurdo, un mamarracho absoluto y total. Ese informe todavía lo guardo Ujú. y me ha hecho acordar porque siempre lo quise enmarcar y ponerlo en un Claro. cuadrito y lo voy a hacer. ¿Y quién es el nuevo director que te llama? Democracia ah, Eh, eh, ah, llegada. sí, estoy tratando de recordar, ya lo voy a Bueno, recordar. y volvés a trabajar. Pueyrredón, bueno, uno de los apellidos Pueyrredón, un Sí. señor con varios... Marcos Peña Pueyrredón. Marcos Esa Peña costumbre de los Pueyrredón, SRT de tener directivos de doble apellido, ¿no? sí, sí. Este, Marcos Peña Pueyrredón me entrega El el informe informe. por el cual me Y, habían echado por subversivo. y te reincorporan. No, no, yo ya había empezado con mi proyecto individual, con mi emprendimiento en audiovisión, alquilando un garaje prácticamente en la calle Maestro Vidal, donde empezó Ajá. audiovisión, y ahí empezamos a hacer los primeros programas, hacíamos comerciales, hacíamos ¿Te acordás muchos documentales, en qué ¿no? año nace Audiovisión? Y supongo que será el... Yo por ahí leí 84, pero sin mucha... Sí, puede ser 84, por ahí Alfonsín, 85.
Presidente, Gobernador Angelos. Angelos, gobernador, Gobernador Angelos. y mestre padre, intendente. Sí, gobernador Angelos, maestro padre, intendente. Sí, ¿Cómo te llevaste con esa tríada? eh, con Angelos yo tenía amistad previo a esto, porque yo en alguna época en los SRT hice un ciclo que fue simbólico y demostrativo de lo que vendría después en mi carrera. Ese ciclo se llamó Los Grandes Temas Nacionales. Claro. Yo estaba en el informativo de Canal 10. Entonces, en esa época, al igual que ahora, se dicen las noticias, los periodistas comentan, en fin, supongamos en esa época se hablaba de que, bueno, temas de política exterior, temas de la Cuenca del Plata, temas de la energía, del gas, de esto, lo otro, pero no se le explicaba a la gente de qué se trataba el tema. Entonces yo me propuse investigar y como estudiaba abogacía en la carrera, en la materia de Derecho Internacional Público, hice un pacto con el profesor cotitular. Y le dije que iba a dejar de lado todo el programa de la materia y me iba a dedicar exclusivamente a temas de incumbencia geopolítica de la Argentina, pero ignorando el programa oficial de la materia. El profesor Livio Rosanigo me aceptó el pacto y me puso una condición, que todos los meses yo tenía que presentarme frente a mis compañeros y dar una clase o una charla sobre el tema que había investigado, cosa que efectivamente hice. Entonces eso me llevó que en el noticiero yo empezaba a hacer comentarios, entonces explicaba qué era la Cuenca del Plata, qué países la integraban, qué ríos había, qué había en juego, cuáles eran los acuerdos, los convenios, los peligros, los riesgos, etcétera, y de cada tema iba haciendo ese tipo de desarrollo, casi te diría didáctico o predidáctico, que para la época era toda una novedad. Eso finalmente se transformó en un ciclo de televisión que se llamó Los Grandes Temas Nacionales. Que siempre mi viejo me lo ponderaba, cada vez que hablaba de vos, decía, no sabes lo interesante y didáctico que era el programa que hacía Los Grandes Temas Nacionales. Y eso me inspiró a mucha pibada, hoy hombres del periodismo, entonces muchachos, a querer hacer lo mismo. Mirá vos. Vos lo sabés. No sé si tanto, pero No, sí sé que era un aporte, un gran esfuerzo. Recorrimos el país con mis camarógrafos de los SRT de Canal 10, desde La Quiaca hasta la Antártida, 2 o 3 veces dimos la vuelta, pero no como ahora que te tomás un avión, claro, hoteles, no, viviendo en carpa, viviendo a la intemperie, estuvimos en comunidades, hice un programa sobre las comunidades aborígenes, pero dije, ¿cómo vamos a hablar de los aborígenes si no vivimos con ellos? Y me fui a vivir, y tuvimos unos días viviendo con las comunidades aborígenes para entender la realidad. También hicimos un programa de los grandes temas nacionales sobre las bibliotecas populares y paralelamente hablábamos de la soberanía, hablábamos de las Malvinas. Cuando yo hablé de las Malvinas en los grandes temas nacionales, di 5 caminos para recuperar las Malvinas. ¿ya había pasado la...? No, todavía no. Mucho antes. De esos 5 caminos, en ninguno existía lo que finalmente hizo la Argentina. El conflicto bélico. El conflicto bélico. La única posibilidad es que yo excluía absolutamente como estudioso del tema era la ocupación militar. Cualquiera de las otras opciones era factible. Es más, estoy convencido, Vichy, absolutamente, que por alguna de esas otras opciones hoy las Malvinas serían argentinas. Son argentinas. Serían en los hechos. Con bandera serían pirata. Serían en los hechos. Jorge nos pide la gente de técnica, a quien me gustaría agradecerle mucho. Vos tenés los nombres. Sí, bueno, de quienes acá están está trabajando. Alejandro Aitán, más conocido como el famoso Lápiz. El Mati. Matías Díaz y Federico Armanini. Que hagamos una pequeña pausa y si es posible volver, quiero saber de cómo fue la producción de la nota de Luciano Benjamín Menéndez con Mario Pereira. ¿Cómo no? Quiero que, si me podés contar el tema de los 3 reinados papales que hubo en Córdoba, porque yo conocí que tuvimos un papa y era porteño.
anécdotas de audiovisión, alguna que quieras recordar, y no me voy a ir sin saber cuál es tu top 10 de la gente que trabajó con vos, que se te arrimó a vos. Eh, Viste que hoy está muy de moda medir, calificar entre los 10. Y prepárate porque si esta vida tuya fuera una película de Netflix y vos fueras el director para el próximo bloque, ¿cómo te gustaría que fuera el final? Sucesos en contexto desde los estudios de Audiovisión Canal ZTV. Sucesos en contexto, un nuevo intento de contenido de las Sucesos que está también rebotando en algunas otras emisoras de la provincia, a quienes les agradecemos que nos presten su espacio, para recordar hechos, personajes, momentos que vivió el país, el mundo y fundamentalmente nuestra Córdoba a lo largo de su rica historia. Hoy estamos con el ingenioso hidalgo señor de la televisión, Jorge Zapata. Y llega Audiovisión. Llega ese momento en que se te prende la lamparita y decís Córdoba necesita un lugar que vengan figuras, que se formen periodistas, que... ¿qué te mueve? ¿Qué viste? ¿Cómo fue eso? ¿Lo soñaste? Bueno, primero hay un hecho que marca esa historia. Yo venía de ser un protagonista de la televisión en cámara. Hacía los grandes temas nacionales. Los grandes temas nacionales salían en Buenos Aires, en La Quiaca, en todo el país, todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Durante 15 minutos, Jorge Zapata y sus grandes temas nacionales salían en toda la República Argentina, incluida Buenos Aires. Es probable que estemos viendo algún recorte fílmico. Cuando viene la dictadura, me despiden, ¿no es cierto? Descubro que no solo me despiden los militares, sino también no me atienden más el teléfono los civiles. Incluso en los propios SRT, una sola persona, dos personas, uno periodista y otro el ordenanza, el que atendía la puerta, es el que me llamaba y me decía, Jorge, ha llegado algo de correspondencia para vos, te la guardo. Fueron las únicas personas. Entonces se me cerró un mundo que hasta ese momento, como yo salí en cámara, como era protagonista del periodismo de esa época, se me abrían muchas puertas en toda la Argentina, ¡plum!, se cerraron automáticamente. Entonces dije, bueno, nunca más volveré a estar frente a cámara, cosa que cumplí. Y me voy a dedicar a ser productor, o sea, voy a producir para que otros estén en cámara y apoyarlos, transmitirles mi experiencia, proyectarlos, y así fue. Me dediqué a producir para otros, ¿sí? Y empezaron a surgir programas hasta que hacemos un programa que se llamó Lagomanías, que salía por Canal 12 un verano. Y era un programa con juegos en las playas de los lagos de Córdoba. Sí. Con una cosa muy ingeniosa. El conductor lo pusimos al lagarto, que el lagarto pasaba de un lago a otro de la provincia como si fuera nadando bajo las aguas, con un efecto trucado que habíamos filmado en una pileta vidriada. Bueno, muy divertido el programa, pero termina el verano y se acabó Lagomanías. Claro. Y ahí... ¿Ya estamos en democracia o todavía no? Sí, plena, Audiovisión es democracia. Y termina ese programa y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Se acabó el verano, claro, ¿cierto? Y ahí digo, bueno, vamos a hacer televisión, vamos a seguir haciendo televisión. Y ahí inmediatamente dije, bueno, lo que vamos a hacer se va a llamar Telemanías. Televisión y mantener el manía que venía del programa anterior, Lagomanías. Claro, claro. ¿No es cierto?
Bueno, y ahí comenzó Telemanías, que marcó otro hito en la etapa de audiovisión, porque hasta ese momento el fuerte de audiovisión era la publicidad y la realización de documentales y de spot publicitario. De Sí. esos vivíamos y con eso se hizo audiovisión. Todo el mundo cree que audiovisión ganó dinero para hacer estos 5.000 metros cuadrados de productora de televisión con los programas de televisión y eso es falso. O sea, tan falso es y además fácilmente demostrable la falsedad Ajá. de esa afirmación de la siguiente manera, que lo hago contigo, Vichy. ¿Dónde se hizo Telemanías? En estos estudios. ¿Dónde se hizo La Pachanga? En estos estudios. ¿Dónde se Muy hizo buenas Pan y tardes, muy Manteca? buenas Buenas noches. tardes, muy buenas noches. En estos estudios. Quiere decir que Audiovisión y estos estudios son anteriores a la producción de programas. ¿Sí? Bueno, entonces ¿Y quién ahí era tu nació socio? eso. ¿Quién te bancaba? No, una vez me tocan el timbre y me dice mi secretaria, lo busca el señor Angelos. El señor Angelos en ese momento era el dueño de la isla cordobesa, 3 veces gobernador, el tipo más importante de la provincia y Estamos un hablando de referente Eduardo César nacional. Angelos. Eduardo César Angelos. Había venido con Palmero, su secretario privado, los dos, solo en un auto, en la puerta, entran por supuesto, y me dice, Angelo, quiero conocer Audiovisión. Le hago un recorrido por todos los estudios, muestro, me dice, ¿podemos tomar un café en privado? Sí, subimos a mi oficina al primer piso, tomamos un café y me dice, Angelo, lo mismo que me acaba de decir vos, ¿quién es el dueño de Claro. esto? ¿Quién está detrás de esto? Y le digo, no, no hay dueño. ¿Y los socios? No, no hay socios. ¿Y algún político? No, no, no hay político. Y sí, hizo Angeló un largo silencio que me sonó a lo que me ha marcado toda mi carrera profesional. Cuando era dependiente, cuando era independiente, cuando era emprendedor, cuando era todo. Si no responde a nadie, es peligroso. Si no Eh, responde a nadie, en los medios de comunicación automáticamente te ponen el latiguillo de peligroso, ¿no es cierto? Porque no hay con quién arreglar. Este tipo no claro. tiene arreglo, digamos. Y entonces, Peligroso y además otro latiguillo que lamentablemente me ha marcado mi carrera. Cuando me quieren descalificar y no encuentran indecencias para descalificarme, me dicen difícil. es un tipo jodido. Es un tipo difícil, Claro. ¿no es cierto? Siempre he querido saber qué significaba ser difícil. Y al final elegí la respuesta que más me complace. Y ser difícil es ser decente. Zapata, tenés más gambeta que el negro Ortiz de River y de la selección. ¿Qué pasó con Angelos? Bueno, yo era crítico de Angelos, porque en esa época se hacían contrataciones también millonarias, este, y entonces en ese café Angelos me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Estamos hablando del dueño de Oh, Córdoba, qué ¿no? frase, Dios mío. Entonces yo saco un portafolio, que aún lo conservo, lo pongo en una mesita ratona donde compartíamos el café, lo abro. Y Angelos ve que en ese portafolio estaban llenos de expedientes. Ah, ah. ¿Está? Y eso me dice, saco uno y se lo muestro. Era un expediente firmado por él, donde se contrataba en ese expediente que saqué de la Sí, sí, cantidad sí. impresionante que había, donde se hacía una contratación para una filmación de 50 segundos, un minuto, de una nevada en el camino de las altas cumbres. $70.000. ¿Está? Entonces Angeló guarda el expediente, cierra el portafolio y me dice, no hablemos del pasado, hablemos del futuro. ¿En qué te puedo ayudar? Me vuelve a decir. Y le digo, si me quiere ayudar, la única forma que tiene de hacerlo es que esto no exista más, para nadie. Discúlpame, Para nadie. discúlpame, era una deuda del... No, no, eran las contrataciones que hacía el gobierno a una productora
por cifras importantes. Pero no era tu productor. No, no, obviamente que no. Obviamente que no. Fíjate vos que tanto que se habla de los ensobrados, de las Sí. pautas, etcétera, etcétera. Yo te hablo, 3 gobiernos Angeló, gobierno de Mestre y gobiernos de la Sota. ¿Tá? Nunca. ¿Está claro el término nunca? Sí, sí. Nunca, jamás. ¿Está claro el término jamás? Nunca, jamás, en todos esos gobiernos, Zapata y Audiovisión y los programas de Audiovisión recibieron un solo peso de pauta publicitaria. Nunca, jamás. 3 gobiernos Angeló, Mestre, 3 gobiernos de la Sota. Nunca. Empezamos a recibirlo en el final del periodo de Schiaretti, ¿entendés? Mínimamente, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy, en una ínfima proporción y sin que se comprometa en lo más mínimo el pensamiento editorial o el pensamiento político o periodístico que expresáramos en cualquiera de nuestros ciclos. Pero ya en esa época de Angelos ya existía las famosas pautas, que en realidad no eran pautas publicitarias, sino contrataciones para ese tipo Sí. de filmaciones. Pero que no le veo ningún pecado ni mala acción que un medio o una productora tenga publicidad oficial. No, Entonces, ¿por qué lo defendés de una manera así, tipo todo puerco lo, espín? todo lo que es, digamos, indecente, no hay un manual de la indecencia ni de la decencia. ¿Está claro? No hay un manual y soy yo el menos indicado para Claro. referirme al tema. Pero, ¿no es cierto? Sí está claro de que en el caso de Audiovisión estaba en condiciones de salir adelante, progresar y generar productos de alguna valía para el medio audiovisual cordobés sin necesidad de la pauta oficial. Tenía un auspicio privado que era 400. maravilloso. Teníamos 400 anunciantes privados que iban desde la Coca-Cola hasta un peluquero de barrio. Doy fe. Aunque algunas brujas doy teníamos fe. también Yo, que yo estuve anotado publicitaban. con la firma Víctor Sport en lista de espera Sí, sí. para conseguir entrar. Teníamos en los programas de Audiovisión teníamos 400 anunciantes privados. Ojo, había otra época, ahora ya no han desaparecido solo los anunciantes privados pymes, sino que han desaparecido rubros. Nosotros hacíamos el programa Pan y Manteca, pero había una industria que fabricaba juguetes en Córdoba, se Sí. fabricaban juguetes, había fábricas de calzado, había Calzado. rubros completos que desaparecieron. Es tremendo lo que ha pasado en este país. Y nuestros gobernadores, bien, gracias. Sí, Jorge, ¿y qué pasó con esa torta de plata que entró en Audiovisión? Toda, por absolutamente toda, se invirtió en Audiovisión, en equipar, en tecnología, en las producciones, en la capacitación técnica, en fin, fue una época de oro brillante donde todo iba a parar acá. Es más, en algún momento de la historia de Audiovisión se acaba la televisión analógica y se transforma en digital. Sí. O sea que todo el equipamiento que durante años habíamos logrado hacer de primera línea a nivel nacional, hubo que empaquetarlo y tirarlo, ni siquiera venderlo, ni siquiera como chatarra servía. Y había que empezar todo de nuevo, todo digital de nuevo. ¿Sabes qué hice para poder hacer eso? ¿Qué? Vendí mi casa. La Bueno. segunda vez, la primera vez que vendí mi casa fue cuando comenzamos con Audiovisión, que llegué y le dije a Pichi, tenemos que comprar una cámara y una isla de edición para editar, y para eso tenemos que vender la casa. Pichi es su esposa, Sí. para los que recién se enganchan. Y vendimos la casa de barrio Don Bosco y nos fuimos a una pensión con 2 niñas, con 2 bebés. Después ya consolidados económicamente, cuando se produce ese traspaso, ¿no es cierto? Ya teníamos Ajá. una buena casa, digamos, vendimos esa buena casa para poder transformar el Audiovisión de primera línea tecnológica, pero analógica, a digital. Y fue la segunda vez que nos quedamos sin casa. ¿Podrías elegir entre
tengo... Aclaro, perdón, Sí, Vichy, aclaro y con todas las letras y con toda la sinceridad del mundo. No soy empresario, soy productor de televisión y soy pobre. Y tengo una vida, y tuve siempre una vida muy austera y feliz. lo que pasa es que a vos, como a mí y como a la mayoría de los ciudadanos que habitan este ter- territorio, lo que nos molesta es la obscenidad de pauta publicitaria. Creemos que es lógico que la nación, gobierno, municipalidad tengan, si estamos dentro, Es que no es, a lo ver, que yo nos te jode doy es... mi opinión, Vichy, sobre este tema tan controvertido. Que hay que decirlo, no hay que ocultar, no hay que hablar. Yo no sé por qué los gobernadores esconden este tema y manipulan y arman estrategias y arman planes para ver cómo esconden la cosa. No hay que esconder nada. Acá hay que No, sincerar este tema, el famoso tema de la pauta. Si yo fuera asesor del actual gobernador de Ayora o de Angeló, de la Soto, sí, de Schiaretti, le diría, muchachos, déjense de joder y tomen el toro por las astas y sinceren el tema. De eso se trata nada más. Cuando lo sinceren van a dar cuenta que van a ser más felices, van a ser mejores gobernantes, van a estar mejor controlados, van a tener menos riesgo de ser catalogados como ladrones y corruptos y vamos a estar todos mejor, incluso ustedes los políticos. No, se dedicaron a elaborar superingenierías para ver cómo ocultar, cómo trampear, cómo esto, cómo lo otro, ¿no es cierto? Pero el fondo de la cuestión, y coincidiendo con tu pensamiento, que estoy seguro que coincidimos, es que está bien que el Estado apoye la industria audiovisual sí, señor, de su sí, provincia, ¿está señor. claro? Sin embargo, ¿no es cierto? Durante muchos gobiernos, o casi todos los gobiernos de Córdoba, el dinero de la pauta termina en Buenos Aires, no en Córdoba, termina en Buenos Aires. A ver, si hay cientos de millones de pesos de publicidad para Canal 12 o para Canal 8, ¿a dónde va a parar esa plata? A Buenos Aires, No sé. ¿no es cierto? Ahora, ¿eso significa que no lo apoyen al emprendimiento de Suceso, o no lo apoyen al emprendimiento de Audiovisión, o no lo apoyen a las centenares de emprendimientos que hay en toda la provincia y de nuevos proyectos audiovisuales que hay? No debe ser así, deben apoyar a A todos, todos. ¿no es cierto? Ahora, tampoco hay un manual, ¿no es cierto?, de cómo apoyar, en cuánto, en qué porcentaje, ¿no es cierto? Pero sí hay algo de sentido común que se llama, Sentido se común. llama sentido común. Claro. Eh, Anécdotas de aquel maravilloso momento de Audiovisión donde desfilaron, venían a Córdoba y después iban a Buenos Aires, figuras internacionales y grandes figuras nacionales. Sí, del mundo entero, fuera de la Argentina, vinieron alrededor de 600 artistas internacionales de toda Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, Algo de, de, que de, de- recordés de todo, que no sea de, público ya, que no de- lo sepa la gente. de todo el mundo, y por supuesto todas las figuras nacionales. Un recuerdo importante fue una anécdota, Sí, por todo lo que significaba, fue traerlo a Sandro. Sandro no salía más en televisión. no, no, no. Sandro nunca había grabado un videoclip. Había grabado películas a troche y moche, pero no un videoclip. Bueno, finalmente lo convenzo a Sandro de venir a los programas de audiovisión y me pone una condición. Venía a buscarme, ¿está? A su casa en A su Banfield. casa, en Banfield. ¿No es cierto? Y digo, bueno, yo no voy en auto, no voy a hacer este viaje con Sandro a Cuesta. Bueno, así que organicé el viaje en avión, ya estando en Buenos Aires, en un hotel, le digo, te paso a buscar mañana a las 5 de la mañana porque tenemos un vuelo, yo quería aprovecharlo de temprano Claro, acá en todo lo que se Audiovisión. pudiera. Tenemos un vuelo a las 7 de la mañana a Aeroparque, te paso a buscar por tu casa, lo voy a buscar, nos venimos en el avión a Córdoba. Habíamos reservado, me acuerdo, el Crillón para que se aloje. Llegamos al aeropuerto y tomamos un taxi y le digo al Hotel Crillón para dejarlo Sí. a Sandro para que se cambie, en fin, se instale. Y me dice, no, no, dice, vamos derecho a Audiovisión. Llegamos a Audiovisión,
desayunamos acá, conoció a todo el staff, a todo el equipo, ¿no es cierto? Tenía previsto grabar en Telemanía, en todos los programas nuestros, incluso habíamos organizado también conferencias de prensa, etcétera. Y me dice, Sandro, me gusta mucho el ambiente, me gusta lo que hay acá, me gusta la energía, me gusta esto, me gusta que me haya ido a buscar, me gusta todo esto. Así que te propongo que hagamos mi primer videoclip. Sandro, No. artista de América. No, Además, en su momento, entonces, previo a su déficit de salud. exacto. Era La número cuestión cero. es que entonces va a ser el videoclip, era uno de los videoclips que quería hacer, era el seminarista de los ojos negros. Entonces digo, bueno, listo, vamos al seminario de acá, del centro del obispado, y ahí grabamos, llamamos por teléfono, las galerías, todo, el patio interno, Aprovechaste tu amistad con Primatesta. todo redondo. Aprovechar la amistad con Primatesta. Vamos a salir a la vereda de Audiovisión, Espora 665, un diluvio, una lluvia infernal, qué sé yo, no se podía grabar en los patios del... Listo. Se pudrió esa grabación. Sí. Volvemos un poco decepcionados adentro y Sandro me dice, no puedo creer que me aflojes a esta. Dice, yo te dije, vamos a grabar el seminarista y lo vamos a grabar. Le digo, bueno, déjame que piense cómo, qué sé yo. Dice, no penses nada, lo vamos a grabar acá. Bueno, nos hacía falta, que lo teníamos allá, pero no acá, los trajes de seminaristas. Los trajes de cura, digamos, la sotana. Claro. Llamo al seminario, mando a buscar, nos traemos, qué sé yo, bueno, pero nos faltaban los actores. Conseguir los actores un día de semana en Córdoba, los actores de Córdoba durante la semana trabajan. La municipalidad, acá, allá, pero imposible conseguir un actor. Le digo, Sandro, no vamos a tener actores profesionales porque necesitaban actores para el videoclip. Me dice, ven y acompáñame. Salimos a la puerta, Espora 665, y cada tipo que pasaba, Sandro le decía, mucho gusto, señor. ¿Usted cómo se llama? Brizuela, Vichy Brizuela. Mucho gusto, yo soy Sandro. ¿No me daría una mano? Necesitamos grabar un videoclip. Y así empezamos a meter tipos acá. Nos faltaba uno de los actores. Y bueno, para no perder tiempo, lo hablamos al mecánico al lado y lo metimos al mecánico al lado. El señor también, del taller mecánico del lado. Sí. Qué hermoso. Bueno, y ahí se grabó el videoclip. Terminamos el videoclip, le encantó, y a la siesta, sin comer, sin nada, es decir, una máquina de trabajo, hicimos otro videoclip. Y después, bueno, ya vinieron los programas, tuvieron los programas, conferencias de prensa, todo. Habíamos arrancado, te recuerdo, a las 5 de la mañana en su casa de Banfield. Claro. A todo esto, el último programa que tenía que hacer acá era Muy Buenas Noches, con Claridad y compañía. Sí. Terminamos ese programa y nos vamos a cenar con Sandro, ¿sí? La cena esa terminó a las 8 de la mañana, con desayuno incluido. ¿Te acordás dónde fueron? Sí, a La Mama. Claro. La Mama, que por supuesto cerró y nos dejó un mozo ahí para que nos atienda toda la noche, a mí y a Sandro. La Cañada y Santa Rosa, un lugar inolvidable que teníamos los cordobeses. Y bueno, o sea, una jornada que empezó a las 4 de la mañana y terminó a las 8 de la mañana del día siguiente, con Sandro en plena actividad. En el medio hubo una conferencia de prensa acá en los estudios de Audiovisión, y aclaro por las dudas, sin ninguna pastillita, pues, no, sin nada. ¿Hablas de vos o de Sandro? De Sandro. Yo no fumo, no bebo y no sigo. Jorge, ¿cómo fue? Ahora voy al Jorge Zapata, productor. ¿Cómo fue la producción de la nota que hiciste entre Mario Pereira, que trabajaba con vos o para vos en Audiovisión, y Luciano Benjamín Menéndez? Bueno, iniciamos un ciclo con Mario Pereira. En realidad era un ciclo de Audiovisión que se llamaba ¿Qué domingo? Que iba, porque nosotros los domingos arrancamos a las 9 de la mañana con pan y manteca hasta la 1 de la tarde, que iba en vivo en directo, desde el estudio mayor. Después pasamos a uno de estos estudios menores. Audiovisión tiene 6 estudios. Y en uno de los estudios más chicos se hacía ¿Qué domingo? Terminaba uno y comenzaba el otro programa. Iba hasta las 6 de la tarde, o sea que
Audiovisión transmitía en vivo y en directo de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Dos programas, un Pan y domingo. Manteca y Qué Domingo con Mario Pereira. Bueno, y cuando vamos Año, década. Oh, no me hable, te pido por favor de los años, porque son de las negaciones que Claro. tengo, no sé por qué. No registro los años. Gobierno militar, aunque sea. No. Ya estábamos en democracia. Todo de absoluta democracia, sí. Entonces, ¿El reporteado ya estaba buscado por la justicia? No, todavía no. Es más, paseaba por las calles de la ciudad. ¿Y por qué? Yo no tenía trato. Entonces hablamos con Mario y decimos, bueno, tenemos que poner en el primer programa un entrevistado de impacto. Entonces empezamos a tirar nombres, qué sé yo, y convinimos que en ese momento el entrevistado de impacto era Luciano Benjamín Menéndez, ¿no es cierto? Que estaba, bueno, en boca del país entero. Todavía primero, estaba en libertad, no estaba condenado ni estaba citado por la justicia. Es más, era un señor que paseaba por las calles de la Rafael Núñez, por la avenida de Rafael Núñez, por el Cerro de la Rosa, y que se lo veía con frecuencia y llevaba una vida absolutamente normal. No juzguemos todo lo demás. No, porque es imposible no abstraerlo. Yo voy a decir, fue un genocida. Y no me imagino que pueda haber hecho una vida normal cargando sobre su mente y su espalda y su vida. Acaba de dar la tecla. De eso se trataba. La nota. Claro, vos acabas de dar, Vichy, en la tecla. Estamos hablando de un genocida que decidía la vida y la muerte tuya, mía, de tu padre, de mi familia. Más, yo he tenido familia en el exilio, yo he sido víctima de eso. Sí. Cuatro familiares de mi esposa. Bien, pero de todos modos, además, obviamente que si había alguien que conocía de ese genocidio, era yo por mi tarea profesional de periodista. Puedo contar 1000 anécdotas de eso, o sea, de eso no había duda. Ahora, ese señor estaba arrepentido, iba a reconocer sus crímenes, iba a reconocer lo que hizo, ¿no es cierto? Bueno, sin duda. Como valor periodístico, sin duda, era una nota brutal. No, era la nota brutal periodística que hubiera querido tener cualquier periodista. Ese es un punto. Tiene varios puntos el tema, no es un enfoque único. Es más, si a mí me dicen, en esa época, lo hubiera entrevistado a Idi Amin, que dice que le comía el hígado a sus ministros, yo lo hubiera entrevistado a Idi Amin, a Salvador Allende y a Bush, que también fue un genocida. Sí, señor. ¿No es cierto? El presidente de Estados Unidos. No, como valor periodístico es indudable. De esto no hay duda. Entonces, ahora, ahí viene el problema. ¿Qué contenido le dábamos a esa nota? ¿Está claro? Bien. Entonces, tengo que confesar, y lo hago no con vergüenza, sino con orgullo. Con orgullo digo que yo prefiero 1000 horas de libertad a Mario Pereira que 1 minuto de censura a Mario Pereira. ¿Está claro? Llámese Mario Pereira o se llame quien se llame. Esa ha sido mi característica como productor. La más amplia libertad de expresión, la más amplia libertad de pensamiento. Esto significa que yo le dije a Mario Pereira, obviamente él aceptó que el primer programa del entrevistado se llama Luciano Benjamín Menéndez. Le digo, la libertad de la entrevista es tuya. Yo no voy a interferir. ¿No le hiciste una bajada de línea? No. Porque se lo nota un poco. No hice ninguna bajada de línea, ni la haría, ¿no es cierto? Reitero, prefiero comerme como me comí durante 30 años el estigma de haberlo traído a Menéndez a un programa, cosa que obviamente después con el tiempo los periodistas se agolpaban para entrevistarlo a Menéndez durante los juicios, ¿no es cierto? Bien, ahora lo importante de esa nota,
a Luciano Benjamín Menéndez, que me trajo muchísimas consecuencias, fue que él confesó que no se arrepentía de lo que hizo y confesó que lo volvería a hacer. Y ese fue un mérito de la entrevista de Mario Pereira. Ahora, después podemos cuestionarle si Mario Pereira al entrevistarle le dice señor general. Muchos hubieran querido, deseado, que le diga señor genocida. Él le dijo señor general. Pero el resultado de esa nota, de esa entrevista, que duró 1 hora, fue que Luciano Benjamín Menéndez ratificó que no se arrepiente de nada de lo que hizo y que lo volvería a hacer de nuevo, lo cual significaba todo un mensaje para la sociedad. Nos quedan unos pocos minutos. Jorge, si pudieras hacer el top 10 de la gente que trabajó con vos, estos son los 10 que elijo para mi equipo. Bueno, fueron todos colaboradores míos, pero en realidad fueron todos maestros míos, porque en toda esta historia de audiovisión muchos me atribuyen a haber formado generaciones de profesionales y en realidad no es así. Nos fuimos formando todos, fuimos aprendiendo todos, nos fuimos desarrollando, nos fuimos desafiando, pero el número 1 sin duda es Carlos Argento, que fue mi mano derecha como productor, mi sostén en la generación de las locuras y de las ideas locas que nos iban surgiendo, Carlos Argento. Además, un tipo imposible de no querer. Carlos Argento. Sí, sí. Es decir, seguí porque nos están corriendo, nos van a apagar las luces. Bueno, después Marcelo y Ramiro Bosch, hijos de Tito Bosch, que era el conductor del Noticiero 12 o Reporter Eso de esa época. Dos grandes talentos. Marcelo ha fallecido hace poco. Marcelo y Ramiro Bosch. Después mencionaría a Julio Medina, Julio Medina, un periodista cordobés que se había ido a España, trabajaba en los medios gráficos de España, volvió a Córdoba y se integró al staff de Audiovisión y fue un aporte intelectual, de contenido y de nivel de conducción en esta empresa, que ya por esa época superaba los 100 empleados, de alto nivel. Después, en el área técnica, destacaría a Pablo del Campo, a Néstor Pérez y a Alejandro Gaitán, el lápiz. 3 pilares que han sostenido, digamos, técnicamente en distintas etapas. En la etapa actual de los últimos años, de sostener este proyecto, a Matías Díaz y Federico Armanini. Y después, bueno, hay muchísimo. Yo sé que es la peor pregunta que me has hecho en esta entrevista porque... La gente está esperando a Miguel, al tío Lagui, al negro Brizuela. No, en el rubro de César. frente a cámaras, en el rubro frente a cámaras tengo que destacar como el más versátil, el que más funciones cumplió, el que más se esmeró, el que más aceptó el desafío de cosas nuevas fue Cristian Bazán. Ah, mira. Sí, Cristian Bazán. Cuando Bazán, le mandaste por la cucaracha que los echara a los de Turf. Eso es nada. Una anécdota que está en YouTube y que se la recomiendo. Cristian hizo absolutamente todo. Hizo de Jerónimo Luis Cabrera, hizo personajes, se disfrazó, se vistió. Tuvo que ir a aprender boxeo porque había que hacer algo de boxeo en el programa. En fin, el nivel de capacitación que tuvo Cristian en todos los rubros fue increíble. El Lagarto, a quien yo destaco por su profesionalismo. El Lagarto no era de los más trabajadores, llegaba siempre unos minutos antes del programa, pero nos mirábamos a los ojos y no hacía falta más nada. Yo con una mirada con el Lagarto entendíamos el lenguaje y bueno, fue maravilloso trabajar con el Lagarto. Mario Pereira, que hacía un programa los domingos y venía 3 veces a la semana para discutir y charlar cosas de la producción, obsesivo del trabajo. Igual que vos. Sí, somos el mismo palo en ese sentido. Bueno, Celeste Benechi, que... Sí, señor.
que Sí, vino señor. un día acá a una conferencia donde había periodistas de todo el mundo porque era el lanzamiento de Enrique Iglesias y cuando se van todos, ya cansadísimos, aparece una piba y me dice, le dejo un currículum. ¿El currículum para qué? Le digo. Dice, no, porque si hace falta, yo soy de Belleville, que todo el otro, qué sé yo. Le digo, no, le digo, nosotros no recibimos currículum. Si querés trabajar, vení y te pones a trabajar. Y al otro día apareció Celeste Benechi y bueno, hizo toda su carrera acá en Audiovisión. Bueno, han pasado Claro. sin Sí, número Jorge, y de... la satisfacción, la misma que sentía mi viejo, de que, Obviamente, Víctor Brizuela. oh, el tiro libre. Los tiros libres de Víctor Brizuela en Telemanía, las Decía, anécdotas que tengo con tu padre son tremendas. Negrito, lo bueno, dice, es que toda la gente que ha pasado por nuestro lado sirvió para ir a otro, le va bien, sigue teniendo un ingreso, algo le valió haber pasado por el lado nuestro. Creo que debe sentir lo mismo, ¿no? Quiero recordar el talento de Beto Esquinazzi, Ah, de Miguel Clarea Goño. y de Ricardo Cesari. Si tu vida fuera una película de Netflix y tuvieras a cargo la dirección, ¿cómo te gustaría que fuera el final? Y me gustaría que tenga un final feliz y para mí el final feliz no existe y ya no existirá, que era tener un canal de televisión. Lo tuve durante 6 meses y poca gente lo recuerda, que fue Eh, el Canal ¿Canal 4. 4? Claro que Tuve que sí. meter un recurso de amparo en la justicia federal Te bombardearon de todos lados. de todos lados. Me sacaban comunicados, como en la época de la dictadura, es decir, aún en democracia me sacaban Sí, comunicados, sí, sí, canales sí. 8, 10 y 12 tratándome de pirata. Es- Hubo dos periodistas que se juntaron, dos periodistas de Córdoba, Lalo Freire y Jorge Cuadrado, hicieron un programa de 1 hora de televisión para tratarme a mí de delincuente porque quería hacer un canal de televisión auténticamente cordobés. Es más, era el canal 4, ya tenía hasta la frecuencia. Y el eslogan era 1, 2, 3, llega el 4 y es cordobés. Dedicaron 1 hora a fustigarme. Fue tremenda la campaña en contra de este proyecto que se hizo. En primera instancia lo ganamos en la justicia federal, la contraparte era el Estado Nacional, el gobierno de Menem. Después se nos cayó en el recurso, después lo seguimos y terminamos en la Corte Suprema. A los años, por supuesto, como corresponde a la justicia argentina, y en la Corte Suprema lo gané y lo tengo ganado. Si yo quiero mañana, Vichy, hago Canal 4 en Córdoba. ¿Está claro? ¿Lo podés reiterar? Lo tengo ganado en la Corte Suprema de Justicia. Y la curiosidad del tema es que cuando yo hago la demanda, que entre otras cosas la escribí y me capacité en derecho comparado, para comparar este tema del derecho a la frecuencia y a la comunicación de todo el mundo, me preparé con todos los sistemas de todo el mundo para una presentación ejemplar, que fue casi te diría una tesis doctoral para lograr el triunfo y lograr este canal para Córdoba, que sea un canal auténticamente cordobés. Y faltaba un detalle que era muy importante. En esa época se había reformado la Constitución de la Nación Argentina y se había incorporado el Pacto de San José y Costa Rica que resguardaba el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Y el autor de eso, en la reforma de la Constitución, se llamaba Juan Carlos Maqueda, por entonces diputado nacional por Córdoba. Le pedí al flaco Maqueda que me firmara y me firmó. Y en esa presentación que yo gano en la justicia está avalada por Juan Carlos Maqueda, que después fue miembro de la Corte Suprema de Justicia. Se viene un multimedio, Canal 4, Radio Sucesos y La Luciérnaga. Gracias, Jorge. A vos, Vichy, y me honra haber respondido a las preguntas de un Brizuela.